Hola, buenas. Bueno, vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar un minuto para que lleguen los últimos asistentes. Mientras tanto voy a ir abriendo la plataforma y todo, ir poniéndome por el chat que me escucháis bien y veis la pantalla de forma nítida y en un minutito comenzamos. Vale, buenas. Bueno, vamos a comenzar con el seminario. Me preguntan algunos asistentes si se puede tener acceso al vídeo después. Por supuesto que sí. Así que, bueno, lo podéis ver directamente en la página web de Método Trading, que es donde se cuelgan. Vamos a comenzar con el petróleo. Como veis, pues bueno, después de romper esa figura importante que parece ser un hombro cabeza a hombro, aunque no es del todo ortodoxo, ¿no? En ese sentido, vemos cómo otra vez ha vuelto a hacer un retesteo a esa zona de resistencia que ahora ha pasado a ser soporte, ¿no? Y bueno, ver un poquito cómo se está comportando, cómo se está trabajando en ese sentido, ver básicamente, pues bueno, pues cómo poder trabajar ese tipo de mercados. Lógicamente tenía un soporte muy importante en esa zona, en torno a los $55, ¿no? En el caso del West Texas, que pues bueno, pues ahora mismo está funcionando de zona clave, zona a tener muy en cuenta, sobre todo para futuros movimientos del precio del crudo, en especial, pues bueno, días en los que hay inventarios de petróleo, días en el que bueno, al fin y al cabo, pues se puede sacar algo de rentabilidad, sobre todo aprovechando, pues bueno, esta volatilidad extrema que hay estos días, ¿no? Que generalmente suelen ser los miércoles en torno a las 4:30, una cosita así, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por eso, ¿no? Para poder ver pues este tipo de movimientos e intentar, pues bueno, adivinar hacia qué dirección va a tomar el precio, ¿no? La tendencia, e intentar sobre todo, pues no tener stops muy ceñidos, porque ya sabéis que cuando hay mucha volatilidad, pues generalmente tienden a saltarte muchos stops, ¿no? Entonces, bueno, es importante sobre todo tenerlo en cuenta, ¿no? Y es importante sobre todo, pues el poder actuar en consecuencia, ¿no? El poder trabajar en esa dirección y por lo menos estar cubierto, ¿no? Saber cómo trabajar ese tipo de mercados, y eso básicamente, pues bueno, es clave, ¿no? Para empezar. Vamos a ver otras materias primas, como es el caso del café. El café, un activo altamente bajista actualmente.
podemos ver cómo viene de una tendencia bajista muy clara. Tuvimos una pequeña esperanza cuando tocó estas zonas de soportes claves, como veis la rompió y luego hizo un pequeño pullback otra vez de esa trampa alcista, ¿no? De esa bull trump. De momento, pues bueno, ha seguido cayendo bastante y actualmente pues la tendencia es bastante clara, ¿no? Un sesgo bastante bajista en el precio del café. Si nos vamos al cacao, alargamos otra semana más lo que son este movimiento lateral que está tomando el cacao después de esta subida vertiginosa, ¿no? Y este movimiento nube y esta caída, parece ser que el cacao ha tomado una zona de respiro y de momento pues parece que se está comportando pues relativamente como se esperaba. Importante a la hora de trabajar ese tipo de activos cuando se trabajan en rango, ¿no? Importante posiciones cortas en los techos de los techos altos, en la zona del canal alcista y posiciones largas, posiciones de compra en el suelo de este rectángulo, ¿no? Generalmente, pues bueno, estáis viendo cómo tiene una mayor tendencia al alza porque hay muchos más toques arriba que abajo, pero veremos a ver por dónde rompe y cuando lo haga hay que estar preparados con la escopeta preparada, sobre todo, pues bueno, pues para poder en ese sentido trabajar ese tipo de posiciones con una ecuación rentabilidad-riesgo pues relativamente sencilla. Vamos a ver el algodón, actualmente un movimiento muy parecido al que ha tenido el cacao, pero como veis no ha tomado un respiro, una especie de rango lateral ni mucho menos y actualmente se encuentra pues en una zona bastante bajista. Podríamos dividir esta zona, ¿no? Como una presión bastante clara, ¿vale? Como una presión bastante clara. Perdonad. Aquí, una presión bajista bastante clara e incluso poder trasladar este movimiento. Un hombro, cabeza, hombro bastante claro, con una neckline rota, con una fuerza brutal a la baja, incluso un pullback, lo que pasa que el objetivo bajista es bastante ambicioso. Estamos hablando de un objetivo aproximadamente de los $53, ¿vale? Como veis, es un objetivo bastante fuerte. 53,80, una cosa así. Es un objetivo bastante ambicioso, una proyección de medio plazo para el algodón. Si nos vamos al azúcar, podemos ver cómo esta ruptura después de este canal bajista tan fuerte y podemos ver cómo esas señales que marcaron, ¿no? Tanto en 2015 como en 2018 podemos ver cómo funcionó de soporte claro y de hecho actualmente fue lo que marcó la ruptura de este canal bajista, por lo cual actualmente el azúcar, bueno, es una de las materias primas pues más alcistas que podemos encontrarnos. ¿Vale? Tenemos el caso del trigo, ¿vale? El trigo, como veis, ya ha roto este rectángulo que teníamos marcado, ¿vale? Con un objetivo prácticamente ya cumplido. Y si no ha cumplido, poco le queda. Todavía no lo ha cumplido, pero poquito le queda en ese sentido. ¿Vale? Le queda muy poco para cumplirlo después de esta ruptura tan clara, ¿no? del precio del trigo. Muy bajistas en el trigo después de romper este canal lateral. El aluminio ahora mismo no vemos cosas de gran relevancia en ese sentido y más habiendo otro tipo de materias primas con mayor proyección de poder trabajarlas. Actualmente nos encontramos con el aluminio en unos niveles, pues la verdad que bastante inoperables, ¿no? Por lo cual, habiendo otras alternativas, pues creemos que es más conveniente el trabajar otro tipo de activos. Si nos vamos al cobre, vemos cómo esto parece ser una ruptura alcista después de tantos toques a estas zonas importantes de resistencia. Como veis, son más de 7-8 toques, ¿vale? Incluso fue la ruptura que marcó después de este rectángulo. Parece ser que es una pequeña ruptura. No las tengo todas conmigo porque no la he hecho con la fuerza necesaria que debería,
pero por lo demás, pues bueno, ver un poquito cómo se va a proyectar este activo y ver si lo hace con la fuerza que debiera para considerarse una ruptura realmente interesante. Hay que tener en cuenta, hay que tenerlo en el horizonte, en bien marcado el precio del cobre. Y respecto a la soja, vemos pues bueno, pues unas posiciones muy parecidas a las que hemos visto con el azúcar, ¿no? Vemos niveles de soporte del año 2015 y del año 2018 como han coincidido, ¿no? Y desde donde el precio de la soja, pues bueno, ha rebotado al alza, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque junto con el azúcar, la soja es uno de los activos más alcistas, una de las materias primas más alcistas que vemos actualmente en el mercado y sobre todo dentro del subapartado de materias primas agrícolas en ese sentido, por lo cual es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos directamente con el oro, con el precio del oro, como podéis ver, cada vez más descorrelacionado con la renta variable. Estamos observando en los últimos años cómo está marcando su propio rumbo el oro, nada que ver con la renta variable, cuando hace unos años aquellos que operabais en oro teníais que tener un gráfico del S&P o del DAX alemán abierto, pues ahora la verdad que no hace falta ni mucho menos, mucho más lejos de la realidad. En ese sentido, pues bueno, podemos observar y podemos ver cómo efectivamente el precio del oro, pues bueno, ha marcado su tendencia, tiene su propio rumbo y está siendo muy alcista, ¿vale? Sí que es verdad que esta semana ha ido bastante, pero bueno, puede ser una pequeña corrección para poder seguir su camino hacia más adelante, ¿no? Que es un poco lo que lleva. Vale. Vamos a dejar un minuto para aquellos que tengáis alguna duda, lo que sea, que me lo podáis poner por el chat y en un minutito pasamos a la parte de divisas. Vale, vamos a ver un poco las divisas. Ahora comentamos el precio de la plata. Vamos a ver sobre todo el eurodólar. Eurodólar que hoy ha estado un poco más movido por fin, después de estar tanto tiempo en rango lateral, podemos decir que efectivamente puede hacer una pequeña ruptura. Veremos a ver cómo se desenvuelve a la noche cuando cierre Estados Unidos. Veremos a ver incluso la apertura de mañana en Europa. A ver si puede romper por fin este rango lateral y dejarnos ver pues lo que no hemos visto durante los últimos meses, que básicamente lo que hemos visto es un eurodólar moviéndose entre dos figuras y media, prácticamente parado, muy aburrido. Aquí lo hemos comentado varias veces en el seminario, que las divisas estaban bastante paradas y a ver si puede empezar en ese sentido, si puede empezar un poco la fiesta, ¿no? Porque la verdad que hoy sí que está siendo un día bastante movido y creemos que puede continuar
esta tendencia, ¿no? Es un poco lo que esperamos, ¿no? Realmente. ¿Vale? Si vemos, por ejemplo, si vemos el euro-libra, vemos que también ha estado un poco parado en ese sentido. Sí que es verdad que ha roto estas zonas que teníamos aquí marcadas, ¿vale? Que eran importantes tenerlas en cuenta, ¿vale? Y como veis, esta ruptura que ha marcado, pues bueno, lo que quiere entreverse es que efectivamente está cayendo bastante este par, ¿no? Se está revalorizando bastante la libra en ese sentido respecto al euro. Hoy tras las palabras de Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, pues la verdad que el euro se ha depreciado bastante, ¿no? Y sin embargo, como veis, el euro libra, pues bueno, pues prácticamente se ha alterado, pero tampoco mucho en ese sentido. El protagonista hoy es la depreciación del euro, por lo cual, pues bueno, es el que toma el mando, y vemos también el euro con el yen, por ejemplo, pues bueno, como también se ha depreciado no solo con la libra y con el dólar, sino también se ha depreciado con otras monedas importantes, otra mayor, como es el yen. Es fundamental tenerlo en cuenta para, sobre todo, futuras posiciones de trading. Si nos vamos directamente al euro con la lira turca, ¿vale? Como veis desde agosto, ¿no? Que se empezó a depreciar la lira turca debido a esas tensiones geopolíticas de manera muy importante. Vemos cómo pues bueno, ha recuperado prácticamente todo ese terreno, y en ese sentido prácticamente está recuperado a los niveles previos antes de toda esa crisis, ¿no? Es un movimiento nube muy fuerte que prácticamente nadie se esperaba, pero que ya está prácticamente recuperado. Vale. Y vamos a ver la plata, que me preguntabais algunos. Vale. Vamos a verlo. Vale, como veis, la plata depreciándose bastante, nada que ver con el oro, lleva varios días cayendo fuerte. Me dice un cliente 14,76, posición de compra. Hombre, actualmente es un activo bastante bajista, ¿vale? Bastante bajista. Lógicamente, después de esta ruptura, yo me vigilaría sobre todo este tipo de niveles. Lo voy a marcar en un plazo más pequeño para que lo podáis ver mejor. Vale. Como veis, aquí tiene un rango, ¿vale? Tiene un rango bastante fuerte, ¿vale? Entonces, todo lo que no sea superar estas zonas de aquí, ¿vale? Los 15.15, los 15.26, pues bueno, sigue siendo bajista. Aquellos que tengáis posiciones bajas, yo dejaría correr en ese sentido beneficios, a no ser que empezase a romper estas zonas de aquí, los 15.26, una cosita así. Quizás una pequeña dilatación más, pero poco más, ¿no? Imagino que te referirás a un doble techo como el que marcó aquí, ¿vale? Imagino que te refieres a este o incluso a estos dos, ¿vale? En realidad, incluso podrías marcar este y este de aquí, ¿vale? Con un primer objetivo aquí y un objetivo que ya se ha cumplido. Este ya se ha cumplido, este de aquí, los 15.32, y el siguiente objetivo son los 14.75 aproximadamente, ¿vale? Imagino que te referirás a ese doble techo, pues tiene muy buena pinta de que pueda llegar a cumplirse esa operación en beneficio. ¿De acuerdo? Así que perfecto, pues nada, oye, agradeceros vuestra asistencia, animaros, invitaros que si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirnos o llamarnos aquí a la oficina, contactarnos, estaremos encantados de atenderos, y por lo demás, pues bueno, os deseo muy buena tarde, muy buenos días a aquellos que estéis en Latinoamérica, y nada, os deseo también muy buen trading. Un saludo desde la sala de seminarios de XTB.